A mediados del mes que viene, de este que está por iniciarse, julio, tendrá lugar en Bruselas la cumbre Unión Europea-CELAC, o sea, Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un acontecimiento que no se daba desde el año 2015. Según decía Romina el martes, ya está confirmada la presencia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y también del presidente argentino, Alberto Fernández. Pero hay aún varias incógnitas en esa lista de asistencias. Entonces, ¿qué importancia tiene este encuentro que va a discutirse allí? Retomamos el tema. Volvemos con Romina, que está por estos días en Bruselas, invitada por la Unión Europea junto a otros periodistas de acá y de nuestro vecino del otro lado del Río de la Plata. Romina, buen día, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. El martes nos contabas cómo la Unión Europea había empezado a mirar a América Latina con mayor interés, dado el contexto que atraviesa. Bueno, entonces, ¿qué expectativas hay en torno a este encuentro Unión Europea-CELAC? Sí, el martes les mencionaba que esta cumbre Unión Europea-CELAC se reeditaba después de 8 años y que obviamente las expectativas de avanzar en esa instancia, en el acuerdo también Unión Europea-Mercosur, era un punto y es un punto que sobrevuela. Pero también les comentaba que sobre ese tema en particular hay mucho escepticismo al respecto, ¿no? Pero bueno, más allá del tema Mercosur, si vamos concretamente a la cumbre Unión Europea-CELAC, que es esta que está prevista para esa fecha, 17 y 18 de julio, si te parece podemos recordar qué es la CELAC, ¿no? Es un mecanismo de integración en el que participan los 33 países de América Latina y el Caribe. Fue impulsado en su momento allá por 2011 por Hugo Chávez, pero es un ámbito, claro, que no tiene institucionalidad. Y si miramos los dos bloques en su conjunto, o sea, estoy hablando de la CELAC y la Unión Europea, para hacernos una idea de la dimensión, juntos suman un quinto del PBI mundial y casi un 15% de la población mundial. Y te diré, un aspecto que hay que tener muy presente es que esta cumbre se da en un momento clave, en donde Europa está, como les decía el martes, mirando mucho y apostando fuerte a América Latina. Europa quiere un relanzamiento de las relaciones entre ambos bloques, llevándolo, digamos, al mayor relacionamiento entre regiones, a una cuestión como estratégica. Lo hace con el argumento, de que ambas regiones tienen muchos valores en común, pero claro, la idea de fondo de Europa es que en el nuevo escenario internacional, con una fuerte tensión entre China y Estados Unidos, le conviene unir fuerzas con América Latina para incidir de alguna manera en el tablero mundial. Por ejemplo, en los organismos multilaterales, ¿no? A ver, ¿y cuáles son los anuncios que se esperan? ¿Qué podría ocurrir? La Unión Europea seguramente anuncie un plan de inversiones en la región, acorde también a las expectativas que tiene ahora en América Latina. Y la clave está en que la Unión Europea está llevando adelante un programa con el que tenemos que empezar a familiarizarnos, que se llama European Global Gateway, que es un fondo concretamente para países que no forman parte del bloque. Para algunos analistas, y nos lo confirmaron de hecho las personas con las que nos reunimos acá en Bruselas, esta iniciativa europea es la forma que encontró Europa de competir con la estrategia china, la de la nueva ruta de la seda. Este es un mecanismo similar, pero a su manera, digamos. Las autoridades europeas ya han anunciado, por ejemplo, de hecho lo hizo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, semanas atrás, cuando estuvo en su gira, por ejemplo, en su visita a Brasil y Argentina, que este programa, el Global Gateway, sería de unos 10.000 millones de euros para América Latina hasta 2027. Pero claro, tenemos que entender allí, en esa cifra que les estoy manejando, tenemos que contar inversiones privadas, préstamos, subvenciones, fondos para dar garantías, etcétera, ¿no? Todo este tipo de instrumentos. Es decir, es una cifra importante, pero que mete de todo un poco en la misma bolsa para llegar a esos 10.000 millones. Un ejemplo para bajarlo a tierra.
A ver, a Europa le interesa desarrollar la cadena del valor del litio. Bueno, y ese es un aspecto que está dispuesto a financiar. O también, por ejemplo, a través de este programa podría estar dispuesto a financiar análisis de mercado sobre el hidrógeno verde para así impulsar su desarrollo y que se concreten inversiones en esta materia. Y también, durante la cumbre, se va a firmar, de hecho, un memorando de energía que tiene que ver con hidrógeno verde, un tema que se reitera en las charlas en las que estamos participando y donde, por lo visto, también varios países de América Latina están empezando a incursionar, están empezando a sondear. El enfoque de Europa con el Global Gateway es que en esta nueva era de relacionamiento entre ambas regiones, bueno, ellos apuntan a ser menos extractivistas, como le llaman, y que las cadenas de valor se ubiquen en la propia América Latina. Por ejemplo, no solo quieren que países de América Latina le vendan litio, sino que también se le agregue valor, digamos, haciendo las baterías de litio en los países de América Latina. Si miramos y prestamos atención a Uruguay en particular, los temas que a la Unión Europea le interesa trabajar con Uruguay en esta cumbre, pero también más a mediano plazo, son el agua, debido al problema claramente que tenemos hoy en día, el tema del hidrógeno verde, también está muy presente en la agenda, el 5G, la tecnología 5G, y también promocionar la movilidad urbana eléctrica, ¿no? Pero te diría, en síntesis, la Unión Europea quiere dar la señal política a América Latina de lo que está haciendo en el continente, quiere mostrar lo que está haciendo y quiere aprovechar para mostrar también que no se está yendo, que está presente. De hecho, un funcionario de alto nivel con el que nos reunimos nos decía, bueno, si nosotros no invertimos en la región, América Latina lo va a producir igual. Es lógico que América Latina empiece a producir hidrógeno verde, a mirar, por ejemplo, al hidrógeno verde. Y si nosotros no lo hacemos, si no invertimos en la región en esta materia, si no ayudamos a que América Latina dé un salto por este lado, lo va a producir igual y se lo va a dar a otro. Y ahí, claro, aparece siempre como sobrevolando el factor China, ¿no? Enseguida, ya para completar, Romina, vemos el tema de la lista de asistentes. En perspectiva, más que un programa, más que una radio. Tú lo adelantabas, ¿no? La lista de quienes concurran a esta cumbre, la cumbre Unión Europea-CELAC, no es menor. A ver, contanos algo más. Bueno, yo les decía el otro día, una de las claves de la cumbre, que desde la Unión Europea se va a mirar como señal y se va a mirar con atención, también incluso por el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, es si Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, asiste o no a la cumbre, que por ahora ha dado como declaraciones bastante erráticas al respecto. Representantes de la Unión Europea con los que estuvimos hablando nos decían, bueno, que si no viene Lula, lo interpretarían sí como un desplante con la Unión Europea, pero también, decían ellos, lo interpretaban así, bueno, lo veríamos como un desplante con los propios socios de la CELAC, ¿no? Porque decían, el mensaje que quedaría implícito es que Brasil entiende que no es necesario, que no necesita de la región y que marca su propia agenda, como que se corta solo. Pero también, yo te mencionaba lo de Lula, pero hay otras figuras cuya presencia es relevante dentro de la cumbre, por si vienen o no. Si pensamos en, por ejemplo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro, y también el de Nicaragua, Daniel Ortega, que está sancionado por la Unión Europea por violación de los derechos humanos. Por eso es que, claro, es una tensión clara van a ser los temas como democracia y derechos humanos. ¿Por qué no los excluyen de la cumbre a estos presidentes, a los que la Unión Europea claramente los cuestiona desde ese punto de vista? Bueno, porque la Unión Europea entiende que si no, la exclusión, digamos, de la cumbre pasa a ser como el centro de los temas y a marcar la agenda de la cumbre, y los demás temas, que son los que les interesa apoyar, conversar y poner arriba de la mesa, bueno, pasan a un segundo plano. ¿Pero están invitados explícitamente los presidentes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua? Bueno, fueron elegantes en eso, porque las invitaciones a los países de la Unión Europea las cursó Ursula von der Leyen, y la de los países de la CELAC las cursó el presidente de San Vicente y Granadinas, que es quien ejerce hoy en día la presidencia de la CELAC. Entonces no quedó, de hecho, explícito la invitación de la Unión Europea a estos presidentes, pero sí
fueron avisados, digamos, ¿no? Por la parte de la CELAC. Para cerrar, un apunte más. El tema de la guerra en Ucrania, ¿cómo va a estar presente? Bueno, sí, ahí hay un desafío porque, recordemos, no todos los países de la CELAC condenaron enérgicamente la invasión como lo siente y como lo sufre, digamos, acá la Unión Europea, ¿no? Para acá es un tema central este. Y probablemente, según nos adelantaban, la salida elegante que se pacte es poner en esas declaraciones finales propias de las cumbres algo que, hayan firmado la mayor parte de los países en resoluciones vinculadas a la Organización de Naciones Unidas, a las Naciones Unidas, en los distintos documentos que sí, han tenido el mayor consenso posible en torno a este tema, ¿no? Romina, gracias entonces por esta otra puesta a punto, en este caso con la previa de la cumbre Unión Europea-CELAC. Seguimos en contacto. El lunes todavía, capaz que podemos hablar algo, o ya estás en viaje, ¿cómo es? La perdimos. Bueno, nos reencontramos con ella para redondear esta serie de notas desde Bruselas.